Nosotros somos seres vivos, necesitamos consumir energía para caminar, pero también para calentarnos. Entonces, bueno, tenemos que decidir de dónde sacamos esa energía. Me parece muy importante pensar en la ciencia como una herramienta para tomar decisiones. No es un producto, no nos da una receta. Producir sustentablemente, producir y tener un campo que sea rentable, que no pierda suelo. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera que no da lo mismo que vayamos por la ciudad o de visita turística tirando basura, bueno, no da lo mismo que plantemos nativas, que usemos, que tengamos más conciencia sobre los productos o las cuestiones que utilizamos. Siempre la ciencia tiene herramientas y errores, pero te dice, bueno, por acá puede ser dentro de esta realidad, y eso a mí me parece que es la mejor forma de abordar las problemáticas que tenemos hoy en día. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Hagamos Circular la Palabra. La verdad que siempre es un placer poder recibir a personas que han dedicado su vida a la investigación, a cuestiones que tienen que ver con pensar un poco más allá, ¿no? En este caso vamos a recibir a Meli Giorgis, que es investigadora del CONICET, profesora de la universidad y además es directora de la Reserva Natural de Vaquerías. Conoce a Melissa Giorgis, doctora en Ciencias Biológicas, investigadora del CONICET y profesora en la UNC. Dirige la Reserva Vaquerías y estudia cómo los factores ambientales y disturbios moldean la distribución de la vegetación. Le apasiona el deporte y estar en la montaña. Recomienda leer Homo Sapiens y siempre defiende la importancia de la ciencia para tomar decisiones basadas en evidencia. Una científica que vive entre datos y cumbres. Meli, ¿cómo va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a vos por tomarte el tiempo de venir a charlar con nosotros. ¿Cómo te presento? ¿Como bióloga devenida en deportista o como deportista devenida en bióloga? ¿Cuál de las dos? Es buena. Yo diría que soy más deportista devenida en bióloga, aunque la gente crea lo contrario. Porque bueno, vivo de la biología, pero mi pasión es el deporte, así como más importante. Son mis dos pasiones, pero si tuviese que elegir, la verdad que después de tantos años y de vida, el deporte me lleva así, la montaña y pasear. Bueno, Corriendo y transpirando me encanta. tienen alguna relación, ¿no? Exactamente, sí. Por suerte, creo que la vida te va llevando, o a mí me llevó por suerte, a combinar las dos cosas. Y de hecho todas mis investigaciones, la mayoría de ellas están concentradas en las montañas y básicamente en las montañas del centro de Argentina. Bien. ¿Vos le recomendarías a alguien que está por terminar el secundario que estudie para ser bióloga? Sí, ¿Biólogo? sí, es apasionante porque, no sé, la conexión con la naturaleza desde la escala microscópica que nos puede, como se abre ahí un mundo que no ve a simple vista, hasta la escala macro de pensar en biomas, pensar en climas, en procesos globales, es algo que se aborda en biología y es alucinante pensar eso, y creo que es una herramienta o una disciplina muy buena para entendernos también como especie o como los principales responsables de lo que está ocurriendo en el planeta, tanto a escalas pequeñas como a escalas grandes. Y por lo tanto creo que es una buena herramienta para tomar decisiones de gestión, ¿no? A nivel completo, ecológico, social, político. Han tomado, entendeme bien la pregunta, Sí. ¿no? Pero han tomado en el último tiempo una relevancia o una visibilidad que hace tiempo no tenían los investigadores del CONICET. ¿Les gusta esto o no? Bueno, habría que preguntarle a cada uno, ¿no? Me parece que nos debería gustar, si fuese mi forma de responder, porque la ciencia no es un producto, sino que es un proceso que nos ayuda a entender la realidad y que es tan compleja, entonces abordarla desde la ciencia nos ayuda como a interpretarla y tomar evidencias para, no sé, tomar decisiones un poco más con ciertas certezas,
por ejemplo, casos típicos son de cuestiones médicas, y en el caso de la biología podría ser, bueno, a lo que yo me dedico, digamos, cómo podríamos intervenir o manejar un territorio en función de lo que quisiéramos de ese territorio. Por ejemplo, si quisiéramos conservar el suelo, si quisiéramos producir más carne, si quisiéramos garantizar tener disponibilidad de agua para el consumo o biodiversidad, etcétera. Justo pusiste o nombraste recién la medicina, ¿no? Ujú. Y me parece que siempre la medicina tuvo un lugar, ¿no? Claramente, sí. Tenemos que ir al médico, porque si estamos enfermos tenemos que ir al médico, o tenemos que ir al médico para prevenir determinadas cuestiones. Me parece, y decime si coincidís o no, que últimamente empezamos a incorporar otras ciencias, en este caso la biología, para pensar también en conservar, en mejorar, en cuidar el ambiente. Es decir, la medicina sí o sí era como lo demás, era como que era una cuestión secundaria. Me Ujú. parece que ya empezamos a equiparar algunas ciencias como la biología pensando en las generaciones futuras. Sí, sí. Yo quisiera que en distintos niveles del gobierno, que ahora está como en algunos gobiernos o en algunos lugares, no es tanto así como vos decís. Me encantaría que así sea, me parece. No porque sea una herramienta única, pero sí me parece de nuevo que es una disciplina que ayuda a interpretar. Y en ese sentido sí, creo que es algo... Por lo menos en Córdoba pensamos distinto que otros sí, puntos, ¿no? sí, sí, exacto, sí, que eso lo celebro, realmente. Pero algo que sí es interesante, podríamos atarlo que por ahí la biología antes era el lugar de descubrir cosas curiosas, ¿no? Yo cuando era chica nos criamos con Jacques Cousteau o viendo el panda y que conservar era conservar lugares bonitos, lugares icónicos. Y con el tiempo eso fue cambiando, digamos, y hoy gestionar un territorio y ver cómo podemos gestionar, ordenar un territorio para que sea en beneficio tanto de las personas como de la naturaleza, involucra a la biología, ¿no? Y eso hoy nos ayuda a entender patrones globales de cambio, de la vegetación, de disponibilidad de agua. Hablo también incluso de disponibilidad de forraje para los animales, ¿no? Por ejemplo, en las sierras, que es una de las principales actividades productivas extensivas, ¿no? Nos estamos ocupando de ver estas cosas de esto que vos decías. Antes era conservar, hoy podemos decidir qué queremos hacer. Es decir, pasamos de vamos a conservar este lugar porque quedan lindos los árboles Ujú. y es bonito pasear por acá, a pensarlo como un espacio que nos da estos servicios, ¿no? Que de lo que tanto se habla ahora, ¿no? Sí, ¿Estamos pensando eso? bueno, depende de a quién le preguntemos, me parece, pero algo que sí me parece interesante, al menos desde mi percepción, es que ha cambiado mucho esto de conservar versus producir, digamos. Eran como una dicotomía Me gusta. donde, no sé, se generaba una reserva y era un intangible, donde sacaban unos animales y nadie podía ir, y donde conservar no estaba pensado dentro del paquete de la productividad. Y producir por ahí ganadería era por ahí, bueno, con pocas herramientas a la hora de decidir. Y ahora eso se está como rompiendo en un sentido y hay, porque la naturaleza es tan compleja a veces, que es como que, no, no sé, no le tiras una semilla y después a los 5 años ya se hace resistente o a un herbicida. En las sierras de distintos lugares tienen distinta altitud, distinta vegetación. Si le pones una carga ganadera, perdes suelo, si le pones menos carga, pasan otras cosas. Entonces, encontrar ese balance también ha encontrado un lugar de encuentro entre la producción y la ciencia. Y también lo que es conservar es también con ganadería muchas veces, porque la ganadería facilita, por ejemplo, el mantenimiento de lo que son los pastizales nativos. eh,
porque antes pensábamos que los pastizales estaban solo porque hacía frío, pero bueno, no es así. Entonces hoy están pasando procesos muy grandes en las sierras, como por ejemplo que se están llenando de especies leñosas, exóticas, invasoras, capaz que ya lo hablaron en algunos de los programas, pero es el siempreverde, el grateus o plantas que trajimos para nuestros jardines, se escaparon de la sierra y de las casas y se están llenando en la sierra, y eso genera un problema para la conservación y para la producción. Entonces, bueno, ese problema encontró un punto en común en donde hoy biólogos, conservadores y productores estamos trabajando en el mismo tema, ¿no? Bueno, evidentemente está la necesidad de la unión de todas las Exacto, partes. sí, sí. Lo que me parece interesante también es que es una oportunidad también de nuevo para pensar, bueno, producir sustentablemente, producir y tener un campo que sea rentable, que no pierda suelo. ¿Cómo lo hacemos? Digamos, me parece muy interesante romper con esas cosas, digamos. La naturaleza es compleja y a veces no se puede maximizar. Por ejemplo, lo voy a poner en términos más fáciles, digamos, tener leña para consumo o tener ganadería. Muchas veces no le podemos pedir las dos cosas a una misma parcela, entonces hay que decidir. Eh, entonces, bueno, eso me parece que genera tensiones que siempre estuvieron y que ahora se están empezando como a reconocer, y hay una necesidad muy grande de gestionar ese territorio, ¿no? Incluso a nivel de ciudades, ¿no? Pensar, qué sé yo, espacios verdes, pensar escorrentías, pensar ciudades que nos inunden. Todo implica gestionar un territorio desde escalas pequeñas de las ciudades hasta escalas de cuenca muy grandes, como puede ser nuestro río Primero o nuestro río Segundo. Bueno, pero digamos, eh, lo importante es tomar la decisión de ver cómo administras todo eso. Pues, Exacto. digo, me quedo con lo que decías vos. Necesitaremos campo para la ganadería, que no lo podemos evitar porque el consumo nuestro es carnívoro en un gran porcentaje. Pero también necesitamos un espacio verde y también necesitamos para la agricultura. Y también necesitamos conservar nuestras especies autóctonas. Digo, Exacto. lo importante es empezar a tomar la decisión de administrar todo esto, ¿no? Exacto, exactamente. Eso es muy importante porque también algo que a mí como habitante frecuente de las montañas también me gusta es ir y correr y andar en bici por ahí, y se generan también tensiones, conflictos, porque los campos muchas veces son de una persona X, privada, a veces son áreas protegidas, más, menos gestionadas o no. Y bueno, y, y hay que gestionar porque somos muchos, digamos. De mi experiencia personal, cuando yo era chica en Río Ceballos vivían solo 5.000, 7.000 habitantes, hoy tenemos más de 40.000. Y ahí tenemos nuestra reserva de la Quebrada, muy cerquita también está lo de los manantiales. Entonces, bueno, hay mucha gente visitando y queriendo estar en esos espacios. Bueno, lo importante es pensar ese territorio para que sea una visita disfrutable, saludable, tanto para el que va como para el ecosistema que está ahí, ¿no? Meli, y otra cosa que también venimos charlando, lo hemos charlado en algunos otros programas, que me parece que también es trascendente, en esto de la biodiversidad, porque a veces pensamos la biodiversidad y la biodiversidad es ¿qué son? Los animales, las plantas. No, no. Las plantas, los animales y nosotros como parte también, ¿no? Exactamente. Asumiendo las consecuencias que tiene cada uno de nuestros actos. Ujú. Exacto, sí, sí. Digo, empezar a pensar en esto también. Sí, hay un concepto muy lindo que, que es lindo repensar lo que es el concepto de territorio, ¿no? El territorio no es mi casa y los lugares donde frecuento solamente. También son los territorios que yo quisiera conservar o estar o anhelar. Es como hasta un deseo muchas veces, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo a mí me encanta ir a Bariloche y para mí, Bariloche o parte de Bariloche son parte de mi territorio. Entonces, en ese territorio donde también lo que vos decías recién, carne, turismo, hay múltiples personas pensando distintas intenciones sobre ese territorio. Algunos quieren producir, otros quieren ir a pasear, otros tirarán la basura.
entonces hay que gestionarlo de nuevo, ¿no? Pero pensar que en ese territorio también hay múltiples tensiones y que no es algo así como fácil, bueno, voy, pongo un cartel y ya está, porque no funciona muchas veces. Lo importante es la iniciativa, me parece, porque te escucho y digo, bueno, entonces se puede Sí, claro que se puede. gestionar Sí, sí. el territorio. Se tiene que gestionar, porque si no, tengo un amigo, un guardaparque, que dice que la conservación sin dinero es solo una conversación. Eh, y yo tendríamos que mejorar la frase, pero para mí una conservación o gestión del territorio sin gestión efectiva, para mí se transforma casi en una publicidad. Porque si no, la gestión concreta sobre el territorio no ocurre, es como tener leyes guardadas en un escritorio, ¿no? No funciona. Entonces tiene que haber una gestión efectiva, tienen que ocurrir cosas que están permitidas, otras que no están permitidas y otras donde nos tendremos que poner de acuerdo para qué queremos de ese territorio. ¿Cómo es dar clases? Digo, ¿te encontrás hoy con alumnos que por ahí te plantean estas visiones distintas, esta forma de gestionar diferente? ¿Ya las nuevas generaciones vienen seteadas distintas como creemos siempre? Eh, bueno, es interesante. Creo que en la materia que damos, que se llama Ecología y la Restauración, donde más se da el ámbito de estas charlas o de este tipo de charlas, se dan justamente estas tensiones, ¿no? Eh, Personas que por ahí quieren el ecosistema y la biodiversidad, otros más que piensan, bueno, pero eh, los distintos actores sociales también tienen que tener su voz, su voto, su decisión. Tenemos que escucharlos. Y otros que nada, como te decía, qué sé yo. Bueno, produzcamos, conservemos agua, no importa si tenemos eh, 3 o 4 actores sociales, o el productor, los runners que van a correr, los otros que van en bici, los de los motoqueros que se suben en las motos. Entonces se dan esas lindas discusiones en el ámbito de la universidad, de bueno, ¿qué hacemos con eso, no? En cada lugar. Y también estas tensiones las he vivido también estando en algunos espacios de charla en Río Ceballos, que es la ciudad donde vivo, y ahora en la Reserva de Vaquerías, también con charlas con vecinos o con encuentros con distintos guardaparques de otras áreas protegidas, que también compartimos como las mismas tensiones o problemáticas. ¿Qué hacemos con este vecino? Que, no sé, tiene los perros y los gatos y los suelta, que está usurpando por acá. Entonces, bueno, hay múltiples tensiones en las áreas y se comparten ahí esas tensiones. Es difícil porque son muchas y, como te digo, a un ecosistema no le podemos pedir magia, tenemos que decidir qué le pedimos, digamos, a cada cosa, ¿no? Obviamente, y Sí. convencer qué sé yo, al desarrollista que Claro. para hacer casas, bueno, buscar la forma de compensarlo. Sí, hay que decidir hasta dónde queremos casa, hasta dónde queremos casitas en las montañas, o si queremos ciudades más concentradas. Me parece que hoy en las sierras de Córdoba, los principales 2 problemas que hay son esos, ¿no? El avance urbanístico es el primero, para empezar, y el otro es el avance de las especies exóticas, que para el año 2009 solo cubrían el 1% y ya en los próximos años van a tener claramente más cobertura que nuestros bosques nativos, por ejemplo. Entonces, bueno, decidir o no decidir, o decidir sin pensar, impacta sobre el paisaje que tenemos. Y en definitiva, a largo plazo va a definir si tenemos más o menos agua, por ejemplo. Por ejemplo, una de las cosas que está pasando, y la van a ver todos, es el avance de estas especies que les decía. Uno de ellos son los pinares. Los pinares se plantaron
en algún momento por decisiones políticas, por conveniencias económicas, pero los pinares no se quedaron ahí, ¿no? Están avanzando sobre las sierras y van a cubrir muchísima superficie, y en una parcela que tengo pastizales que se transforma en un pinar, la disponibilidad hídrica se reduce en un 40%. Y es un montón, es un montón. Por eso, cuando uno ve el mapa de Córdoba, las sierras grandes son nuestras productoras de agua, de esas, el río Primero, río Segundo Grande, pero en lugares como las sierras chicas, las cuencas son muy poco productivas. Por ejemplo, la audiencia o todo vecino que recorre las sierras recordará que, por ejemplo, el dique de la Quebrada es como el ejemplo icónico de que cuando hay años de sequía es la noticia de que se va a -10, -13, porque su cuenca es muy chiquita. Entonces no da lo mismo en esa cuenca que se llene, por ejemplo, de leñosas o que tengamos pastizales. En ¿Eso se términos puede de revertir? cuesta muchísimo dinero y mucho, porque cuando la invasión es muy reciente, el costo es bajo, pero ahora ya es altísimo. Esto no es que seamos los únicos que tenemos este problema ocurre en otros lugares del mundo y hay ejemplos muy interesantes tanto en Estados Unidos como en Sudáfrica. Lo de Sudáfrica es interesante porque compartimos cuestiones climáticas, entonces ellos desde el 2094 con Mandela empezaron a tener un programa muy interesante que se llamaba Working for Water, en donde removían estas especies para garantizar a futuro tener agua. También pasa en Australia, digamos. No solo es agua, sino también, como te contaba antes, tierra para forraje para los animales. Y hoy hay productores con los que estamos trabajando que de un campo de, supongamos, 800 hectáreas, tienen 400 hectáreas no disponibles por el ganado porque están invadidas con zarzamora, con rosa mosqueta. Que significa literalmente pérdida para el productor. Pérdida, claro. Y ellas mismas también están invadiendo lugares que antes accedíamos a disfrutar de una cascada. ¿No? Hay varias cascadas cerca de Villa Alpina o de Villa General Belgrano, esas zonas que están muy invadidas y la zarzamora es tremenda, imposible de transitar. Como uno a veces no se da cuenta de estas cosas. Capaz que hemos ido 1000 veces, pasamos, Claro. ah, mira, tiene menos agua, debe ser que... Y en realidad hay todo un trasfondo de... Sí, siempre la naturaleza es difícil, siempre son cosas combinadas, pero este problema au- está aumentando y va a aumentar en escala, entonces vamos a ver las consecuencias. Tenemos forma desde nuestra vida cotidiana, de nuestros lugares, de los que no dedicamos a la biología, digo, pero de nuestra vida cotidiana, de lo que hacemos naturalmente, de prevenir estas cosas, de cuidar, qué acciones podemos tomar que voy a decir, che, por lo menos tengamos estos cuidados simples que van a ayudar a que esto no pase, o no se acelere, por lo menos. Sí, yo creo que todos estos procesos nos ayudan a dos cosas, nos enseñaron como dos cosas muy importantes. Una es que lo que hacemos en nuestra casa, en nuestro alrededor, se traslada hacia el paisaje o ese territorio que hablábamos recién. No da lo mismo que plantemos nativas en nuestras casas que plantemos exóticas, porque esa planta que va a tener semillas o los animales que tengamos van a estar conquistando territorio, ¿no? Entonces, de la misma manera que no da lo mismo que vayamos por la ciudad o de visita turística tirando basura, bueno, no da lo mismo que plantemos nativas, que tengamos más conciencia sobre los productos o las cuestiones que utilizamos. Y otra cosa que también para mí nos enseñan estos procesos es que tenemos que pensar a largo plazo en esto, aunque nos cueste tanto, ¿no? Porque estas especies están invadiendo ahora después de que las trajimos más o menos a principios de 1900. Entonces, bueno, podemos revertirlo de acá a 200 años, pero se puede. Y eso implicaría, por ejemplo, también decir, bueno, ¿qué leña vamos a usar para calentarnos en el invierno? ¿Vamos a seguir usando
quebrachos o algarrobos que muchas veces vienen de desmontes, algunos legales, otros ilegales del Chaco, de Salta, o podemos usar de forma planificada nuestros siempreverdes o nuestros pinos, las usemos. De nuevo, nosotros somos seres vivos, necesitamos consumir energía para caminar, pero también para calentarnos, entonces bueno, tenemos que decidir de dónde sacamos esa energía, y eso implica también pensarnos a escala de territorio como charlábamos antes. Es la última, Meli. Sin meterte en ninguna cuestión rara ni ningún tipo iba a decir quilombo, pero quedó un poco feo. Em, que- Como investigadora del CONICET, como profesora universitaria, ¿qué sentís cuando desde el gobierno nacional quitan presupuesto, niegan el cambio climático? ¿Qué cosas les producen a ustedes? Uf, eh, lo primero que te produce, a mí por lo menos, es un enojo, y después, sí, enojo para empezar, y después uno, nada, por la forma en que uno trabaja, siempre piensa, bueno, ¿por qué llegamos a donde estamos, no? Eh, y finalmente es como, bueno, me hace repensar a cómo nos comunicamos, qué hacemos y qué queremos hacer, pero también después me da angustia, impotencia, es como muy fuerte lo que está, por ejemplo, pasando ahora con los incendios en el sur. Los fuegos son toda una problemática, pero que el Estado ni siquiera haga, che, hay miles de personas que están poniendo en riesgo su vida, sus casas, todo, y no pasa nada. Me parece gravísimo, digamos. Y sobre todo me parece que, de nuevo, como persona, vuelvo a lo que charlamos un poco al principio, me parece muy importante pensar en la ciencia como una herramienta para tomar decisiones. No es un producto, no nos da una receta, pero sí nos permite abordar la realidad, que es tan compleja, y tomar decisiones más acertadas dentro de la posibilidad que sean sostenibles para todos y eficientes. Incluso no solo, de nuevo, en biología o medicina, que es fácil de ver, pero también en sociología, y me parece muy importante transmitir eso desde estos espacios, porque bueno, la ciencia no es ese que está sentado en un pedestal y el que te la tiene clara y que te va a decir lo que hay que hacer, porque no, siempre la ciencia tiene herramientas y errores, pero te dice, bueno, por acá puede ser dentro de esta realidad, y eso a mí me parece que es la mejor forma de abordar las problemáticas que tenemos hoy en día. Eh, Gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por el espacio, gracias por hacernos pensar estas cosas. Me quedó preguntarte por la reserva de vaquería, pero bueno, vamos a tener alguna Dale, no hay ningún para que problema. cuentes también eso. Así que gracias por el tiempo, Meris. No, gracias a ustedes. Bueno, nos han dejado muchas cosas para pensar, la verdad, para pensar de acá al futuro, para pensar en nuestra vida cotidiana, cómo podamos colaborar para que estas cosas no sigan pasando, para que podamos pensar qué queremos para el futuro, cómo queremos nuestros espacios, nuestros territorios. Bueno, un poco esta es la idea, ¿no? Contar con estos testimonios para que entre todos empecemos a aportar nuestro granito de arena. Nos vemos en la próxima, en esto que es Hagamos Circular la Palabra. Que esté muy bien.